Buenas tardes y muchas gracias a los chicos por la presentación. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me presenten ellos, creo que son fantásticos. Y un reflejo de cómo se desarrollan ciertas competencias con ciertos modelos educativos, ¿no? Yo creo que ellos lo demuestran clarísimamente. Bueno, a mí me toca, a mí me pasa como Mariano, que también me pusieron el título, y a partir del título construyo el discurso. Y a mí me toca hablar de liderazgo. No me toca tanto hablar de modelo educativo, aunque algo comentaremos, ¿no? Y de estrategias pedagógicas, etcétera, sino de cómo implementar una transformación o un proyecto educativo. Que tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con cómo gestionar una organización, cómo liderar una organización, etcétera, etcétera. Y lo que voy a contar es una combinación de mis ideas y mis hipótesis y mis especulaciones y mi experiencia. No voy a hacer un planteamiento académico del tema, pero más bien lo que voy a hablar desde mi propia experiencia y lo que he ido aprendiendo, y para eso voy a combinar algunas historias vitales que a mí me han sucedido, que simplemente ni son mejores ni peores, son pues quizás distintas a otras y quizás pueden aportar algunas ideas al público que está aquí. Pero sí quería empezar hablando un poco de educación, porque creo que la educación está en un momento muy especial, en un momento crítico, pero crítico en un sentido positivo, en un momento de transformación, en el momento en el que sentimos la necesidad de hacer evolucionar nuestros modelos, y creo que el modelo sí que importa y no se implementa igual un modelo que otro modelo pedagógico educativo, y Mariano habló bastante de esa cuestión, y eso creo que es un elemento muy importante, y no se lidera igual una organización en un momento de estabilidad que en un momento de cambio. Y lo que yo voy a hablar es de cómo liderar procesos de cambio, procesos de transformación, procesos de innovación, no tanto de gestionar la estabilidad, porque creo que lo que toca hoy en día es gestionar la transformación. Hablando algunas ideas sobre educación muy generales y no voy a profundizar, ¿no? Pero algunas ideas que creo que son importantes. Sufrimos una avalancha de informes, estudios, etcétera, que nos hablan de lo que importa hoy en día en educación, de las nuevas competencias, ¿no? de lo que es importante aprender hoy en día. Este es un informe como muy reputado y muy comentado, el del Foro Económico Mundial, ¿no? Que no habla de educación, habla de lo que se necesita en los empleos del futuro. Y yo diría, quizás eso es un enfoque restrictivo, porque yo diría no solo los empleos del futuro ni del presente, sino qué necesitamos en la ciudadanía del presente y del futuro. Yo no creo que haya hoy en día, y quizás después podemos hablar un poco sobre eso, no hay un contraste entre lo que se necesita para el trabajo y lo que se necesita para la vida. Creo que hay muchas competencias que son muy similares, y a mí me gusta pensar que además la razón de ser de la escuela, y ahí me apropio de lo que decía también Mariano, la escuela sea primaria, secundaria, universidad, etcétera, utilicemos ese término para referirnos a la institución educativa, la razón de ser de la escuela es esa, es educar o permitir a la gente aprender para desarrollarse como ciudadanos en una sociedad como la que vivimos hoy en día. Y muy rápidamente, pues aquí hacen su última prospectiva y aparece que las competencias que crecen en su importancia, y esto es la opinión de gente del mundo empresarial, de líderes, son competencias que un poco despectivamente siempre les hemos denominado como blandas, ¿no? Y no voy a entrar en el detalle. Y yo al final siempre me gusta resumir esas competencias blandas como una competencia que para mí es fundamental, que es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? El desarrollar el hambre por aprender y el enfrentarse a cualquier situación y ser capaces de aprender y por lo tanto resolver un problema. Y aquí aparecen las que están declinando, pero que son aún muy importantes, y ahí hay muchas competencias que son bastante más clásicas. Curiosamente, y no voy a entrar en detalle, las competencias tecnológicas que considerábamos que eran esenciales están perdiendo importancia, porque muchas cosas que antes hacíamos nosotros, ahora ya lo hacen las máquinas. Incluso hay una competencia que ha generado una enorme fascinación en los últimos años, que es la programación, el código, que mucha gente dice que eso se va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Porque
programar ya no va a significar lo que significaba hasta ahora, sino que va a significar otra cosa. Entonces las competencias tecnológicas van evolucionando muy rápidamente. Esa es una primera idea que me parece importante. Segunda idea sobre cómo está cambiando la educación. Aquí conecto con todo lo que se dijo antes. Me gusta mucho este artículo, que tiene un título, bueno, pues muy retador, ¿no? La tiranía educativa de los neurotípicos. Y me interesa de este artículo primero quién lo escribe. Quien lo escribe es un personaje muy conocido que es el director del Media Lab del MIT. El MIT es la universidad más prestigiosa del mundo. El Media Lab es como su centro de vanguardia en cuanto a innovación. Incluso innovación educativa, tecnológica, etcétera, etcétera. Lo dirige un japonés, se llama Yoji Ito, que tiene una peculiaridad, es que no tiene ningún título universitario. Y dirige el centro más prestigioso. Ahora sí tiene uno porque le dieron un doctorado honoris causa. Y hace esta reflexión, el artículo es muy interesante, hace esta reflexión en la que dice que tenemos un sistema educativo que está pensado en la revolución industrial, que precisamente lo que quiere es estandarizar a las personas. Lo que quiere es gente disciplinada, que todos sepamos hacer lo mismo, que lo hagamos muy bien. Yo añadiría que tampoco generemos mucho conflicto, que tampoco critiquemos, que tampoco busquemos alternativas. En una cadena de producción ser innovador puede ser muy malo, porque rompemos la cadena de producción, ¿no? Y entonces él hace una reflexión de cómo aprenden los niños. Claro, él es un caso de fracaso escolar, ¿no? Hace una reflexión de cómo aprenden los niños, ¿no? Y sobre todo cómo aprenden los niños fuera de la escuela, ¿no? Y la conclusión es obvia, ¿no? Y los niños aprenden siguiendo sus pasiones, razonando alrededor de eso, y lo único que necesitamos es acompañarlos, facilitarles ese proceso. Cuando ellos están apasionados, aprenden de una forma orgánica, con muy poca intervención respecto al sistema educativo convencional, ¿no? Lo que él dice es que esa escuela, la escuela de la revolución industrial, está pensada para lo que él llama los neurotípicos. Los neuroatípicos son todo el resto, ya se citaron muchos de ellos antes. Y él utiliza una serie de estadísticas que dice que según cómo los midamos, y es muy discutible cómo medirlo, ¿no? Pero dice, según cómo los midamos, hoy en día resulta que un 25% de la población es neuroatípica. Cuando el 25% de la población es neuroatípica, ya deja de ser atípica. Cambiamos de paradigma. Pensamos en la sociedad desde la diversidad. Todos somos diferentes, todos tenemos peculiaridades, todos posiblemente tenemos necesidades, apetencias, pasiones y ritmos diferentes de aprendizaje. Y el gran reto es cómo diseñamos procesos de aprendizaje que permitan esa diversidad. O sea, cómo fortalecemos la diversidad y no lo que hacíamos antes, que es canalizamos la diversidad hacia la homogeneidad, y lo que está muy en los extremos, como no entra en el sistema, simplemente lo echamos a un lado, miramos para otro lado para que no nos moleste, porque no sabemos relacionarnos con esos extremos, ¿no? Entonces, esto no es solo hagamos una escuela incluyente para los que son raros, como lo pensaríamos antes. No, hagamos una escuela incluyente para todos, y cuanto más incluyente será, mejor será para todos, no solo para un cierto colectivo. Otra idea, ya casi la última de esta parte. Seguro que conocéis muchos a este autor, siempre me olvido del Harari, que este es un hombre que se ha hecho muy conocido con unos libros Sapiens, que habla de la historia de la humanidad, del presente, y ahora ha publicado un libro que es sobre el futuro, ¿no? 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Y bueno, y en ese libro hay montones de entrevistas de este hombre. Disculpad porque esto además está en inglés, pero bueno, da igual. Él dice que, habla de educación, y dice que el principal reto que tenemos hoy en día es que eso de que solo aprendemos en un momento de nuestra vida y después nos dedicamos a operar, a ejecutar, eso es un paradigma del pasado, eso ya se termina. A partir de ahora tenemos que aprender constantemente. Dice, los que están en los 50, en los 60, pues se salvan, porque bueno, más o menos puedes ir parcheando y ya te acabarás jubilando antes de que algo te obligue. Pero la gente más joven, estos chicos, la mayor parte de la gente que está ahí fuera, muchos de los que estamos aquí dentro, de los que estáis aquí dentro, van a tener que sufrir ese proceso de aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es muy duro, es muy duro, porque es transformar tu vida, transformar tu visión del mundo,
muchas veces, ¿eh? Y se vive muy confortable, quizás también muy aburrido, instalado en una cierta visión que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Entonces él dice que la competencia fundamental que se necesita en estos momentos es lo que él llama la flexibilidad psicológica. Si queréis llamarle resiliencia, o si eso para mí tiene mucho que ver con el aprender a aprender, le podemos llamar de mil formas, tampoco me voy a detener en los términos, ¿no? Pero dice, si tuviéramos que elegir algo que es clave, que es clave para las personas en el mundo en el que vivimos, es esa flexibilidad psicológica, esa capacidad de estar siempre en el modo de aprendizaje. Y el modo aprendizaje no es una anomalía en nuestra vida que sucede durante 10, 15 años, no. Es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta prácticamente hasta que morimos. Bueno, pues esos son, para mí esas tres ideas que he manejado, que son muy próximas entre sí, la diversidad, la flexibilidad, el aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera, para mí son las piezas fundamentales en las que tenemos que pensar el futuro de la educación, que yo creo que es un futuro basado en la diversidad. No creo que haya un modelo mejor que otro. Hay un modelo mejor que otro para mis necesidades en un determinado contexto. Y creo que la gran fortuna que tenemos es que creo que vamos a un mundo en el que vamos a tener mucha diversidad de ofertas educativas y ojalá podamos elegir, y podamos elegir además el modelo que nos interesa en cada momento de nuestra vida, que nunca tiene, no siempre nos va a interesar el mismo. Y os voy a presentar dos ejemplos que son dos modelos educativos en los que yo he tenido participación, o estoy teniendo participación, y que reflejan de alguna forma algunas de estas ideas. Uno es, bueno, antes decían que vengo de Monterrey, por mi acento veréis que no soy mexicano, soy gallego realmente, pero llevo casi 2 años trabajando con el Tecnológico de Monterrey, y el Tecnológico de Monterrey, después hablaré un poco más cuando hable de liderazgo, es una universidad que está en un proceso de transformación radical de su modelo educativo, lo cual le conlleva cambiar todo, y después hablaremos de eso. A este nuevo modelo educativo le hemos llamado TEC 21, y es un modelo, y aquí solo quiero contar 4 detalles, que parte de esta reflexión. Esta reflexión se hace hace 5 años y los líderes de la universidad en ese momento dijeron, tenemos una infraestructura y un modelo educativo del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. ¿Qué es lo que movemos? O sea, movemos los alumnos hacia el siglo XIX, los profesores hacia el XXI, y la apuesta fue, movamos todo hacia el siglo XXI. Entonces, lo que tenemos que mover es nuestras infraestructuras, nuestros modelos, nuestros profesores. Con eso hemos conceptualizado y diseñado y construido un modelo educativo que tiene cuatro pilares fundamentales en los que no voy a entrar, pero sí me gusta comentarlos para que veáis después cómo lo estamos haciendo. Lo primero es aprendizaje activo, en nuestro caso le llamamos aprendizaje basado en retos, o sea, lo que hemos visto en esta escuela en las visitas, pues lo llevamos también allí al ámbito de la universidad. La flexibilidad, o sea, que un estudiante tenga muchas opciones de exploración y de interdisciplinaridad. Tercero, que la vivencia, la experiencia de aprendizaje, ayer decimos que sea memorable, y lo que contaba Carmen esta mañana me resuena mucho con cosas que estamos haciendo, atender a la persona, a lo emocional de la persona, a su propósito, a su plan de vida, etcétera, etcétera, se convierte en parte del proceso de aprendizaje. Y lo último, profesores, que le llamamos inspiradores, que quiere decir que el profesor ya deja de ser el lugar donde está el conocimiento y que lo transfiere, y es la persona que acompaña, facilita, y en ese proceso lo que tiene que hacer es inspirar a los estudiantes para que tengan la pasión que decía Yoito y entonces quieran aprender. Bueno, me voy a saltar algunas cosas, eso es como la flexibilidad. Me tomo aquí un poco porque como todos estamos en el mundo educativo, eso sería una malla curricular, esos son los semestres, de arriba abajo están las horas y de izquierda a derecha están las semanas. Solo me interesa una cosa, si veis que hay muchos colorines, los colores no son aleatorios, sino que cada color implica una experiencia de aprendizaje diferente, una metodología pedagógica y una forma de aprender. Todas son activas, la mayor parte están basadas en retos, pero cada una es diferente. La malla que teníamos hasta ahora, la que seguimos teniendo, era monocolor, todo era igual, todo eran materias. Lo que hemos hecho aquí es un reset y hemos creado este modelo que en sí mismo no dice nada, sí muestra la diversidad de formas de aprendizaje. Lo interesante es lo que pasa dentro de cada una de esas cajitas. Digo cajitas porque además en clave, internamente, a esto le llamamos la cajonera, porque parece un mueble.
una cuestión interesante, cambiar el modelo educativo implica cambiarlo todo. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo, ¿no? Los espacios, los salones que llamamos allí, o las aulas que llamaríamos aquí, ya no nos valen. Entonces tenemos que cambiar, en nuestro caso, miles y miles de aulas. Algunas las tenemos cambiadas, otras no las tenemos, habrá que construir nuevas, etcétera, etcétera. Pero solo es un pequeño detalle de cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiarlo prácticamente todo. Y tenemos que cambiar incluso cómo le contamos al mundo lo que hacemos. Y eso ha sido una crisis tremenda en nuestra universidad, porque es una universidad que va bien, que tiene muchos estudiantes, que es muy prestigiosa, y de repente les cambiamos el modelo a nuestro público, a las familias, a los estudiantes, y nos entenderán. ¿Y cómo le contamos esto? O sea, ¿cómo le contamos una cosa tan rara que es totalmente diferente en el lenguaje respecto a lo que ellos encuentran cuando tienen que tomar la elección de dónde quieren estudiar, ¿no? Y hemos tenido que cambiar completamente nuestra forma de contarlo. Y eso también nos ha generado mucho sufrimiento y muchas dudas sobre si tendríamos éxito o no. Este es un ejemplo de un proceso de transformación. Olvidé antes algo. Voy a hablar mucho de universidad y ya sé que este no es un foro de universidad, es de donde es mi experiencia. Sinceramente creo que la inmensa mayoría de las cosas que voy a contar no aplican solo a la universidad o no aplican solo a la parte no universitaria, aplican a cualquier proyecto educativo. Y he preferido hablar de primera mano y no elegir proyectos que conozco menos. Además creo que un buen ejemplo de transformación, de transformación profunda como el que contaba antes, pero a nivel de escuela lo estamos viendo en este centro y en el proyecto de Trilema. O sea, creo que ahí, y además como nos hemos pasado la media mañana visitando y hablando con los estudiantes y con los profesores, creo que tenemos una idea muy clara de la profundidad del cambio y de todas las tácticas y estrategias que están realizando para implementar ese cambio, ¿no? Para mí es un ejemplo clarísimo de liderazgo en la transformación educativa. Otro ejemplo muy distinto y mucho más próximo, porque este nació en Madrid, es un proyecto educativo que aparece ahí el nombre abajo, se llama Team Labs, Laboratorio de Equipos, que se parece mucho a lo que ahora estamos haciendo en el TEC, pero tiene también muchas diferencias y es complementario. Yo soy socio de ese proyecto, fui uno de los fundadores del proyecto. Por ahí atrás están Félix e Ibai, que son otros de los fundadores del proyecto y socios del proyecto. Entonces os animo también a que después podéis conversar con ellos. Y he puesto esta imagen, y esta imagen, algunos, supongo, los que veis series, os recordarán Juegos de Tronos. Es que acaban de lanzar una campaña, me estuvieron presionando todo el día en que pusiese el vídeo, que es muy bueno, yo lo reconozco, y he decidido no poner el vídeo, porque si no, no voy a tener tiempo para contarlo, pero os animo a que a que busquéis eso en Google o en YouTube y veáis el vídeo. El vídeo básicamente lo que cuenta es como en el Colegio Montserrat hay una sesión donde expertos en educación le cuentan a los estudiantes las competencias del futuro, cómo va a ser el futuro, lo que tienes que estudiar, etcétera, etcétera. Y el vídeo hace una crítica, hablando con los estudiantes y diciendo, en realidad, los que educamos no sabemos cómo va a ser el futuro, no sabemos qué competencias vas a necesitar. Y lo que tienes que hacer es desarrollar tu capacidad de aprendizaje. ¿Y cómo desarrollas tu capacidad de aprendizaje? Nosotros decimos trabajando, o sea, aprender haciendo. Y decimos otra cosa, aprendiendo en equipo. Lo de team no es aleatorio, sino porque es un proceso pedagógico que se basa siempre y fundamentalmente en el trabajo en equipo, en la dimensión colectiva. Con ese proyecto, en colaboración con otras instituciones, singularmente con la Universidad de Mondragón, pues llevamos mucho tiempo 10 años desarrollando un grado en emprendimiento, y esto es un poco como nosotros nos presentamos, ¿no? No tenemos estudiantes, no tenemos aulas, no tenemos teaching, ¿no? No tenemos profesores, no tenemos simulaciones, no tenemos control. Y lo que tenemos los estudiantes son emprendedores, porque, y aquí os comento otro detalle, esto es un programa en emprendimiento, pero el emprendimiento así tiene una dualidad. Por una parte es un programa de negocios, de nuevos negocios, es una licenciatura. Eso, bien, hasta ahí lo convencional. Lo segundo es que el emprendimiento es mucho más que eso. El emprendimiento es una herramienta de aprendizaje. Vayas a ser o no emprendedor, en el sentido clásico y convencional, emprender, el mindset y la forma de abordar los problemas de un emprendedor es, desde mi punto de vista, una de las mejores herramientas de aprendizaje que existen. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar todas las competencias que buscamos habitualmente. Tienes que entender en profundidad un problema,
tienes que ser creativo, entender en profundidad, tienes que tener pensamiento crítico, escucha, etcétera, tienes que ser creativo para generar ideas de solución y además tienes que ponerlas en marcha. Y ahí tienes que movilizar competencias de tecnología, competencias, digamos, financieras, competencias de comunicación, todas las que os podáis imaginar, ¿no? Y entonces esa es un poco la filosofía en la que se basa lo que hace Team Labs y lo que hace la Universidad de Mondragón. Que básicamente la filosofía es: no sabemos cómo va a ser el futuro, prepárate para ese futuro. Y solo te puedes preparar, eso no se aprende con un profesor, eso se aprende haciendo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarlos, entrenarlos, facilitar el proceso. Bien, estos son algunos ejemplos de modelos. Bueno, me estoy saltando. Estos son algunos ejemplos de modelos educativos en los que he participado y creo que son algunas de las soluciones a los retos que tenemos planteados. Algunas, hay muchas otras. Me gustaría compartir con todos vosotros lo que yo llamo tres verdades incómodas de la educación y que son muy importantes para entender cómo liderar proyectos, ¿eh? Y aquí quiero ser un poco provocador, sin ánimo de molestar. Yo creo que estamos muy de acuerdo en los males de la educación. Creo, hay un sentimiento mayoritario. No sé si conocéis este estudio, es muy divertido. Está publicado en un paper de ingeniería biomédica, o sea, no es una anécdota, esto es evidencia científica, y esto es la actividad neuronal cerebral de personas cuando hacen muchas cosas en su vida, duermen, ven la televisión, etcétera, etcétera. Lo que es interesante, perdonad porque este mando, ahí está. Lo que es interesante es que esa actividad, digamos, tiende al encefalograma plano en dos momentos de la vida de una persona. Cuando ve la televisión, bien, porque la televisión es un momento de relajarse y mejor, ¿no? No atender demasiado. Y cuando están en clase o en el aula, o sea, cuando asisten a las clases tradicionales. Bueno, eso refleja claramente, si lo conectamos con la idea de que necesitamos pasión para aprender significativamente, todo lo que hablamos antes, bueno, pues esto está reflejando un pequeño problema que tenemos. Pero creo que a partir de ahí se acaban los consensos. Antes hablaba de los pactos, ¿no? Y creo que hay muchos lugares comunes que en realidad son muy ficticios. Por ejemplo, no sé qué pasa. Ahí está. Por ejemplo, le prestamos muchísima atención, esto es un esquema muy popular en el mundo de los negocios, de un libro que se dice Empezar por el porqué, ¿no? Start with the why, ¿no? Y entonces te dice, no, lo que es muy importante es el por qué haces las cosas, el propósito, estoy de acuerdo, y el que haces. En educación se habla del que haces, ¿no? ¿Cuál es el modelo educativo? Si es en proyectos, el mínimo detalle, si usas Design Thinking, si usas Fab Labs, si es por competencias, si no sé, ¿no? Todas esas cosas cuando en realidad, sinceramente, creo que la clave para lograr la transformación en la educación son los cómo. Importan más, no es que no importe el otro, pero creo que los cómo son los que importan, porque solo los cómo en estos momentos nos van a dar resultados. A mí antes me preocupaba muchísimo, era muy maximalista. Si el modelo no era perfecto, ¿para qué aventurarse? Ahora creo que cualquier modelo imperfecto, todos lo son, por cierto, cualquier modelo imperfecto, si te empeñas en hacerlo realidad, en ese proceso vas a aprender mucho y lo vas a convertir en un gran modelo. Y ha dejado de preocuparme bastante los detalles del modelo. Es importante para tener un punto de partida, pero nada más. Segunda idea. La segunda idea, bueno, no tengo ningún ánimo de meterme con la persona de esta fotografía ni con la organización que hace esos eventos, que están muy bien, y a todos nos gustan, creo, y aprendemos. Pero también creo que tenemos una inflación de, no sé cómo decirlo, gurús, intelectuales, digamos de filosofía pop alrededor de la educación. Por fortuna también tenemos investigación y ciencia en la educación y ahí nos generan conocimiento sólido que nos permite tomar decisiones, pero sinceramente creemos que los héroes del futuro de la educación son estos personajes. Yo estoy totalmente en contra de eso. Mi idea es que los héroes son anónimos. Los que están cambiando la educación, bueno, sois vosotros, o sea, la gente que está aquí, sois los que estáis cambiando la educación. Seguramente nunca salgáis en los medios, seguramente no os inviten a un TED, da igual. Y esto lo conecto con lo anterior, porque vosotros estáis en los cómo, vosotros estáis remangando, y estas ideas tan bonitas las estáis validando, las estáis contrastando con la realidad, les estáis dando al mismo tiempo ideas para que los gurús vuelvan a hablar, porque se alimentan de algún sitio,
y vosotros sois los que estáis transformando la realidad. Creo que es el momento, el momento, y a lo mejor es el tema del prestigio, o sea, el prestigio bien merecido, de recordar esto, de recordar que son realmente la gente que está liderando los proyectos y que está ahí en la trinchera trabajando los proyectos los que están transformando la realidad y tienen un enorme mérito. Y el tercer punto es también una pequeña provocación, y es decir, ojo, la educación no es especial. Ahora os cuento un poco esta figura. Estamos muy acostumbrados a decir la educación es estratégica, es crítica. Es cierto, la educación es quizás lo más importante para el futuro que tenemos como humanidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que a la hora de pensar en cómo cambiar la educación necesite un tratamiento especial. En la educación opera de una forma o de otra los mismos mecanismos, las mismas estrategias que operan en muchos otros sectores. En el mundo de la cultura, en el mundo del transporte, en el mundo de la energía, etcétera, etcétera. Si cabe la educación, por una serie de cuestiones, es mucho más conservadora. La educación y buena parte de la comunidad educativa. Y eso hace ese conservadurismo, unido a muchas barreras a la innovación, restricciones de índole legal, acreditación, etcétera, que todos nos conocemos, hace que posiblemente sea uno de los últimos sectores que se tiene que transformar. Los sectores no se transforman porque la tecnología lo provoque, los sectores se transforman porque el mundo cambia. Y como el mundo cambia, necesitamos nuevos modelos. Y viajábamos en coche y ahora parece que en pocos años igual ya no tenemos coche, incluso no viajamos de otras maneras. Y eso, por lo tanto, paradigmas que dábamos por absolutos y que nunca iban a cambiar, resulta que cambian en muy pocos años. La educación le pasa lo mismo. Este gráfico no tiene nada que ver con la educación, es las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, cuál es su vida promedio. Y fijaros lo que está pasando. Hace 80 años duraban 90 años en bolsa, o sea, eran muy estables. En el 2015 duraban un promedio de 15 años, nada. El cambio es el nuevo normal, es la norma. Todo cambia y cambia constantemente. No creamos que la educación es ajena a esto. Yo os digo, y ahora hablaré un poco del Tecnológico de Monterrey, ya no hablo de Pinlab porque somos una startup y obviamente asumimos la incertidumbre y que nos podemos morir en cualquier momento. Pero el Tecnológico de Monterrey, que tiene 75 años y que tiene una implantación en todo un país, etcétera, asumimos que si no cambiamos, posiblemente nos muramos en el proceso. Yo creo que esa es la lógica con la que nosotros tenemos que trabajar. En mi vida me ha tocado trabajar en educación en varios contextos y he aprendido varias cosas que quiero compartiros y que son aprendizajes de liderazgo. Yo nunca me he considerado un líder, nunca me he considerado un líder, pero lo cierto es que me ha tocado gestionar o coordinar o liderar proyectos y al final he tenido que aprender sobre eso. Por cierto, he aprendido sin ir a la escuela sobre estos temas. Entonces, tengo como 3 momentos vitales que os quiero compartir, ¿no? Si consigo pasar. El primero, yo tengo una vida en la universidad en España, en la universidad pública, lo de menos es que sea pública o privada, y después si eso podemos hablar, yo creo que ese contraste tampoco es lo relevante. Y yo me fui de la universidad pública, no porque me echaran, sino porque me frustré. Y abandoné un puesto de funcionario público porque no estaba a gusto en la universidad. Y la semana pasada, este martes, escuché esta frase en palabras de un gurú del mundo de los negocios y me resonó, ¿no? Y esta frase dice: solo suceden 3 cosas de forma natural en una organización: fricción, confusión y bajo desempeño. Yo dije, cuando leí eso dije, ahora entiendo por qué en mi universidad había lo que pasaba. A mí la fricción, la confusión y el bajo desempeño me frustraron. Y entonces Peter Drucker, que no es al que se lo escuché, sino es el autor de la frase, es como el gran gurú del mundo del management, dice: todo lo demás requiere algo que se llama liderazgo. O sea, no esperemos que algo va a cambiar si no hay liderazgo. Y el liderazgo no es orden y mando. Entonces, ese fue mi primer aprendizaje. El segundo aprendizaje... El segundo aprendizaje fue con Teamlabs. Yo me fui de la universidad jurando que nunca más volvería al mundo de la educación, por frustración y porque era incapaz de hacer cosas que a mí me parecían relevantes. Y bueno, a los pocos meses me encontré con algunos locos, como los que están allí y algunos más, fundando una empresa que se dedicaba a la educación. Y yo no quería hacerlo, pero
al final acabé ahí, ¿no? Y eso para mí representa lo que llamo la vía startup, hablando de emprendimiento. Esto es un proyecto que nace de la nada, con aliados por supuesto, pero que trata de cambiar el sistema desde dentro, pero empezándolo de cero. Y cuando empiezas las cosas de cero, hay una cosa maravillosa, que todo está por construir y todo es posible y no tiene restricciones, y hay una cosa terrible, que no tienes credibilidad, que no tienes dinero, que no tienes recursos, no tienes absolutamente nada. Entonces, eso es una forma de hacer las cosas, y es una forma que creo que es una forma que es una forma de hacer las cosas en la que creo que aprendemos mucho. Lo que yo aprendí ahí es cómo trabajar en modo startup, y ahora lo estoy tratando de llevar adentro de una gran organización. Porque yo al principio creía, hay la vía del emprendimiento y la vía de la transformación de las organizaciones que existen. Yo creo que ahora hay un camino intermedio, y el camino intermedio es trabajar como si fueras un emprendedor dentro de una gran organización, o hacer colaborar a las grandes organizaciones con las startups, como de hecho TILAS colabora incluso con el Tecnológico de Monterrey. Os voy a contar un poquito de esta experiencia porque me parece interesante. Para contarosla quiero contextualizarla un poco. Ese es nuestro campus en Monterrey. Esto en algún momento fue una startup, porque nació hace 75 años, y esta frase que nos repetimos hasta la extenuación, a mí me parece fascinante. Este es el fundador del Tecnológico Monterrey, Eugenio Garza Sada, y en algún momento, el director general de lo que era en aquel momento no una universidad, sino un instituto tecnológico, le dice, oiga, está loco, no tenemos dinero. No lo decía así, lo diría de una forma mucho más educada. Y le dice, y esa es la contestación que le da el fundador, ¿no? Y lo que le dice es que lo que no podemos permitirnos es no tener un proyecto así. Porque sin un proyecto así, la sociedad no va a cambiar. Y este es un proyecto que nace para transformar un país. Fijaros, desde la humildad o la ambición, como lo queramos llamar, de un lugar remoto en el desierto, alguien crea una universidad, tiene 300 estudiantes, que me parece increíble que consiguieran 300 estudiantes el primer año, 300 estudiantes, y dice, yo lo que quiero es cambiar el país. Se había educado en el MIT y lo que quería era crear un MIT mexicano. Y en cierta medida lo ha conseguido. Por supuesto, como otro. Hoy en día, me voy a saltar algunas cosas, pero hoy en día esa universidad está en 26 ciudades. Esto es el mapa de México. Para ponerlo en contexto, Tijuana, que está allí arriba, sería el norte de Escocia. Chiapas, que es aquí abajo, sería Sicilia. Para que os hagáis una idea de la dimensión que tiene el país. Bueno, pues estamos en 26 ciudades, del país. O sea, es como una universidad que estuviese en toda Europa, para entendernos. Tenemos unos 150.000 estudiantes en total. Somos 30.000 trabajadores. Se han educado con nosotros unas 300.000 personas. Hace unos meses hicimos un estudio del impacto económico de nuestros egresados, y el impacto económico de nuestros egresados es un porcentaje muy próximo entre el 10 y el 20% del PIB de México. O sea, tenemos un 70% de egresados que cuando tienen 50, 55 años son dueños de sus empresas, por poner un ejemplo. Es una universidad creada en su momento para educar a una élite, pero los fundadores pensaban que educar a la élite era la forma de transformar el país. No voy a entrar ahora en el detalle de eso. En realidad no somos una universidad, somos dos, porque tenemos dos sistemas, y los 26 campus son del Tecnológico Monterrey. Hay otra universidad que se llama Tecmilenio, que tiene, creo que 25 campus diferentes. Esa es la complejidad con la que nos enfrentamos. Bueno, ¿por qué os cuento todo eso? Pues os cuento todo esto porque esa universidad hace 5 años decidió transformar su modelo hacia el modelo que os he contado ahora. Y además tomó una decisión bastante peculiar que aprobábamos esta mañana, que era, ¿y por qué no lo hacemos todo a la vez? O sea, nada de algún experimento mientras nos preparamos, pero en agosto del 2019 cambiamos todo. O sea, apagamos la universidad antigua, no la apagamos porque durante 3 años la tenemos que operar, y creamos una universidad nueva, en el mismo campus, con los mismos profesores, pero con modelo educativo distinto, carreras distintas, todo, espacios diferentes, gestión académica diferente, profesores que requieren trabajar de otra manera. Bueno, pues esa locura de cambiarlo todo de una vez es lo que estamos haciendo.
En estos momentos es un momento crítico porque estamos a pocos meses de arrancar, vamos a arrancar seguramente. Mucha gente hemos pensado muchas veces si ha sido buena idea cambiarlo todo a la vez o no. Lo cierto es que ese impulso de transformación está siendo brutal. O sea, está siendo muy duro, con mucho sufrimiento y con mucha dedicación de todo el mundo, pero al mismo tiempo yo nunca he visto una organización tan grande como esta cambiar a esa velocidad tan vertiginosa. Y por ahora todo va, todo va bien, hay un impulso de cambio. Entonces, esta es otra experiencia que me parece muy interesante. Como una gran organización es capaz de transformarse. ¿Y por qué? Ojo, porque toma una decisión muy clara. El mundo está cambiando y tenemos que cambiar o nos morimos. Y si cambiamos pronto y lo hacemos rápido, tenemos una ventaja competitiva. Lo vamos a hacer antes que otros. Mariana me contaba que toda Latinoamérica, y un poco yo lo siento así, está mirando al Tecnológico Monterrey. No sé si entre admirados o diciendo se van a destruir, ¿no? Pero lo cierto es que se está convirtiendo en un protagonista de la transformación educativa. Y la idea es, primero, tenemos que cambiar. Segundo, la inteligencia de definir un buen modelo para el cambio, y eso lo iremos viendo con el tiempo y probando. Tercero, un compromiso total de la organización, empezando por los líderes. O sea, los líderes son los que están impulsando el cambio. Yo uso muchas veces, cuando trabajo con profesores y cuando les explico cosas que tenemos que hacer y me dicen, oye Juan, me estás diciendo que incumplan las normas. Yo les digo, tienes razón, te lo estoy diciendo y no estás obligado. O sea, pero para hacer este trabajo tienes que incumplirlas. Si no lo quieres hacer, pues no lo haces tú, lo hará otro. Pero digo, creo que estoy legitimado para romper las normas porque a mí, mi presidente y mi rector, tenemos presidente y rector, realmente, sin usar esas palabras literales, lo que me están diciendo es que me animan a que incumplan las normas. Y así estamos incumpliendo las normas constantemente para producir el cambio. Entonces, ¿qué tipo, y ya con esto, esta es la parte final, qué tipo de liderazgo necesitamos para la transformación educativa? Pues un tipo de liderazgo que se parece mucho a los liderazgos que necesitamos para la transformación de cualquier otro sector de actividad humana, empresarial o el que queramos, política, etc. Y últimamente a ese liderazgo se le denomina liderazgo ágil. Bueno, si consultáis la literatura de Aeropuerto, como decía Carmen, de estilos de liderazgo, pues hay millones de enfoques. Lo de liderazgo ágil ahora está de moda. A mí me gusta porque la idea de agilidad, la idea de rapidez, necesitamos rapidez, la idea de ejecutar, y por eso lo he utilizado, pero me vale cualquier otro término. ¿Y ese liderazgo ágil en qué se basa? Bueno, pues lo voy a tratar de explicar con 4 o 5 ideas básicas. Primero, hay que imaginar lo imposible. O sea, en un momento de transformación no podemos plantearnos proyectos que sean posibles, que sepamos que los vamos a hacer, porque entonces va a ser incremental, no vamos a transformarnos. Vamos a innovar, vamos a mejorar, está bien, si queremos hacer eso no hay ningún problema, pero hay que imaginar lo imposible. Este es un esquema de una metodología, a todos os sonará Singularity University, que es una institución que a mí no me gusta demasiado, o sea, tendría muchas críticas que hacer, pero tiene una metodología, tiene un enfoque que sí que me gusta y me lo he apropiado, que es el moonshot thinking, ¿no? Pensar como para llegar a la luna. Y la idea es la siguiente. Kennedy, creo que en el 62, en un discurso dijo que Estados Unidos iba a llegar a la luna antes del año 70, de 1970. Cuando lo dijo no sabía, o sea, cuando lo dijo era inviable técnicamente, y supongo que los de la NASA se llevaron las manos a la cabeza, era inviable técnicamente llegar a la luna. El hecho de declarar que quería llegar a la luna y ser consecuente y decir vamos a llegar a la luna y vamos a trabajar en eso, provocó que en el año 69, salvo para algunos partidarios de la teoría de la conspiración, el hombre llegase a la luna. 3 en concreto. Entonces, esa es la primera. Hay que imaginar, hay que pensar lo imposible. Hay que retarnos a nosotros mismos. Segundo, aprende muy rápido y aplícate los aprendizajes. O sea, piensa lo imposible. Cuando empieces a ejecutarlo te darás cuenta que lo que has pensado posiblemente es una estupidez y que no te lleva a ninguna parte. Da igual, estás aprendiendo, estás mejorando. Esa es la lógica. Por eso los cómo son importantes. Ponte a hacer cosas, ponte a aprender. Supongo que los proyectos, las escuelas de Fundación Trilema, si ahora miráis unos años atrás cómo empezasteis, pues pensaréis que erais muy naïfs, o sea, que
Diréis, ¿cómo podríamos haber pensado eso, ¿no? En cambio ahora os habéis sofisticado, habéis aprendido mucho, tenéis métodos mucho más potentes, etcétera, etcétera. Pues esa es la idea. Entonces, esto también es de Singularity. Esto se basa de... Si quieres abordar un proyecto de transformación, tienes que aprender. Aprender es desaprender y reaprender, esa idea, desaprender y aprender. En Team Labs le dedicamos la mayor parte del tiempo, cuando nuestros estudiantes llegan a la universidad, entre comillas, a desaprender. La gente se asusta. Pero eso desaprender, ¿cuánto dura? Y yo siempre digo, pues en menos de un año tú no desaprendes, porque llevas mucho tiempo. Y dice, ¿cómo va a ser así, no? Pues desaprender y reaprender y utilizar ese aprendizaje para transformar. Tercer punto. Bueno, vuelve a ser Peter Drucker. Y tenía una frase, él era un especialista en estrategia empresarial, y dice, la cultura se come a la estrategia todos los días. Y alguien dijo, se la desayuna, o sea, no llega ni a la comida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la cultura? La cultura es algo, va más allá de lo que está escrito, de las normas escritas, de las políticas, las reglas, los lineamientos que nos dotamos. La cultura es el conjunto de valores y prácticas compartidos por una organización. ¿Cómo se construye una cultura? No tengo ni idea. O sea, haciéndolo. O sea, no hay... Tenéis 1000 seminarios de cultura empresarial en el que los mejores expertos os van a contar de cultura. La cultura se construye trabajándola todo el día. Y sobre todo, pensando que la cultura es importante. Porque la cultura es un intangible, es algo que no se ve, es algo poco visible. Y cambiar la cultura es muy pesado, precisamente porque tienes poco reconocimiento. Pero la cultura lo es absolutamente todo. De hecho, este es el modelo de transformación que estamos siguiendo en el TEC. Para implementar el nuevo modelo, nosotros fuimos conscientes de que no era un cambio solo de sistema operativo. No, instalaba el nuevo... No, era algo mucho más allá. O sea, el nuevo modelo no iba a funcionar, no iba a jalar, como diríamos allí, no iba a funcionar si los profesores no eran distintos, pero no los podemos echar, ni queremos echarlos. Lo que queremos son los mismos profesores trabajando distinto. Si el personal de apoyo, si las vicerrectorías, si todo, la comunicación, todo tenía que ser distinto. Entonces nosotros utilizamos siempre este modelo. Y este modelo lo que dice es que una transformación requiere 3 cosas. Primero, un propósito. Volvemos al por qué hago las cosas. Un propósito. Y el propósito, como os decía, yo creo que hoy en día en el mundo de la educación tiene que ser muy radical. Pero ojo, sin un propósito no vas a ningún lado. Pero un propósito solo es el 10%. Lo del 10%, como os imagináis, como es una universidad que tiene mucha ingeniería, pues le ponemos números a todos, pero no os lo creáis muchos. Pero el propósito es lo más pequeñito. Una vez que tienes el propósito, tienes que cambiar tu maquinaria, cómo haces las cosas. Y esos son nuestros programas educativos, nuestros procesos. No os digo nada los meses que llevamos batallando con normatividad académica, porque ellos hacen bien su trabajo, y entonces cuando otros llegamos y les decimos, esto va a ser así, dicen, no, la regla dice que eso no puede ser así, lo siento mucho. Dice, hay que cambiar la regla, sí, pues cuando la cambie, que le toque, ya la cambiaremos. Entonces, negociando esos cambios. Hay que cambiarlo absolutamente todo. Todo, la tecnología, todo. Pero eso, de nuevo, no es suficiente. Lo que hay que cambiar y lo que nos ocupa más tiempo, y os lo digo medido, o sea, el tiempo que le dedicamos, es a cambiar la cultura. La forma de trabajar, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que actuamos colectivamente. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Cómo las hacemos? Ese es el elemento fundamental. ¿Cuál es el problema con la cultura? Esto lo está tomado de un libro, perdonad, que se llama el lugar de trabajo del futuro, y habla de liderazgo ágil, y dice, normalmente la cultura es un gran problema, porque normalmente hay una cultura aspiracional, que es la que todos decimos. No hay organización hoy en día que no diga que apuesta por la colaboración, por la inclusividad, por la diversidad, bueno, todo. Pero dice, pero esa no es la cultura de una organización. La cultura de una organización es los comportamientos que se toleran, no los que declaramos. Y normalmente hay un gap enorme. Hay un gap enorme. Está bien declarar una cultura, pero después de declarar la cultura hay que recorrer ese camino. Y recorrer ese camino es muy ingrato y muy doloroso y además muy lento. Porque esto no es software, sino que es la forma de entender el mundo, de las personas. Nosotros decimos, esto también es como parte de cómo evangelizamos internamente en el TEC, decimos que para ser mejor no solo tenemos que ejecutar, que operar, que es lo que en cualquier organización habitualmente el 100% del tiempo es de ejecución.
No, decimos, para ser mejores tenemos que aprender y crear, que por cierto para mí es lo mismo, pero ahí lo separamos. O sea, no tiene por qué ser lo mismo, pero creo que como mejor se aprende es creando. Y cuando creas, estás aprendiendo. Eso es para ser mejor. Pero decimos, pero nosotros no queremos ser mejores. Queremos ser diferentes. Y para ser diferente, la tarta se tiene que recomponer. Y entonces es como, la regla de oro es, dedícale un tercio de tu tiempo a crear, dedícale un tercio de tu tiempo a aprender, dedícale un tercio de tu tiempo a ejecutar. Claro, eso es muy bonito, ¿no? Esto lo dice el presidente ante 500 personas y todo el mundo dice, wow, ¿no? Después sales y dices, ¿y eso qué significa? O sea, muy bien, si trabajo 8 horas, a partir de ahora solo 2 horas y un tercio las voy a dedicar a ejecutar, y el resto lo voy a dedicar a aprender, a crear, etc. Pero es real. ¿En qué se basa eso? ¿Cómo podemos liberar tiempo para crear y para aprender? Pues yo creo que hay dos elementos muy básicos. Lo primero, cambiando el modelo de liderazgo. O sea, en un modelo jerárquico de ordeno y mando, de control, al líder no le queda tiempo ni para crear ni para aprender. Entonces, lo primero es confianza. Es horizontalidad, trabajo en equipo y la confianza con rendición de cuentas. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, y eso es una gran ventaja que tenemos, es tecnología. Usemos la tecnología no para complicarnos la vida, sino para simplificar nuestra vida. O sea, y creo que si todos nos miramos hacia adentro y pensamos cómo vivimos ahora y el uso que le damos a la tecnología, hay una parte muy positiva, hay otras muy negativas, y una de ellas es que hoy en día podemos hacer muchas más cosas por unidad de tiempo que antes, gracias a eso. Entonces, creo que hay que buscar tácticas, herramientas que nos permitan liberarnos tiempo. Pero esto aplica a una persona, aplica a un profesor, aplica a un director, aplica a un líder, aplica a una institución. O le dedicamos tiempo a crear y aprender, o no vamos a transformarnos. Y ojo, mi visión y mi crítica que hago a la institución en la que trabajo es que creo que no le dedicamos tiempo suficiente. Otra forma de verlo es que todo el proyecto que estamos en realidad es un proceso de creación, pero sería discutible. Entonces esa es otra regla importante. Y el último punto, enfócate a los resultados. ¿Y cómo te enfocas a los resultados? Bueno, pues este es un esquema, lo he dejado en inglés porque muchos términos me gustan, no le encuentro la traducción directa y lo he copiado de un libro donde aparece en inglés. Entonces, enfocarte a los resultados significa, hoy en día, en el mundo complejo, rápido, abierto en el que vivimos, 4 cosas. Primero, ser transparente. Ser transparente te hace ser más rápido y obtener resultados. Segundo, ser accountable. O sea, que puedas responder con hechos. O sea, que tengas un compromiso y digamos seas responsable de lo que sucede. El problema de muchos líderes es que no se consideran responsables y eluden responsabilidades. Tercero, ser intraemprendedor o emprendedor. Actuar con ese mindset, con esa lógica de que aunque esté en una organización de 30.000 personas y 150.000 estudiantes, tengo que actuar como actuaba con T-Labs en su momento. Y el último punto, mira hacia el futuro. Ni mires hacia el pasado ni demasiado al presente. Mira al pasado y al presente para entender, pero sobre todo oriéntate al futuro y piensa en lo que se necesita en el futuro. Esa es una parte de la ecuación. La otra parte que también tiene que ver con los resultados y es la otra parte de la receta del liderazgo ágil, es la capacidad para involucrar a la gente. Ojo, no hay líderes carismáticos. O sea, una organización no la cambia una sola persona. No la cambia Carmen, no la cambia Salvador Alba en el TEC, no la cambia el presidente del gobierno en un país, no. Una organización la cambia un colectivo. Y todos tenemos responsabilidad y todos debemos tener protagonismo en ese cambio. Entonces, para conseguir resultados necesitamos involucrar a la gente. Y cuanto más arriba estás en la organización, más responsabilidad tienes en involucrar a la gente. Entonces, tienes que tener inteligencia de equipo, o sea, y eso significa muchísimas cosas y creo que se entiende muy bien. Tienes que ser inclusivo. Ser inclusivo no es una pose, no es responsabilidad social, no es humanismo, también lo es. Ser inclusivo es una necesidad de desempeño. Solo desde la diversidad podemos ser innovadores, creativos, y podemos construir proyectos nuevos. Y solo si somos inclusivos vamos a ser diversos. Entonces, nosotros en el tecnológico tenemos nuestra declaración de diversidad e inclusión, en la que decimos que somos inclusivos, queremos ser inclusivos y diversos,
No por una cuestión de valores y de ética. Queremos ser inclusivos y diversos porque solo así seremos mejores. Y que cada vez que conseguimos que haya más mujeres en la organización, que haya más chicos sin recursos en la organización, estudiando, trabajando, como sea. Cada vez que logramos algo de eso, somos más diversos y somos mejores y tenemos más resultados. Y el último punto es ser un desarrollador. Si eres un líder, ser un desarrollador de personas. El presidente del TEC, me he quedado con esta frase porque además la aplica. Él dice, pues ya no recuerdo, él dice, yo le tengo que dedicar entre un tercio y la mitad de mi tiempo, creo que es así, a desarrollar a otras personas. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en que constantemente está interesándose por la gente, acompañando a la gente, hablando con la gente, pensando cómo la gente puede progresar. Le dedica una parte importantísima de su tiempo a algo que normalmente se entendería que no tiene que ser su trabajo. Para eso tenemos a los de recursos humanos, que además ahora se llaman talento y cultura, que es mucho más moderno, ¿no? Pero no. Él considera y dice, un líder debe dedicar al menos un tercio de su tiempo a ayudar a que otras personas de la organización se desarrollen. Y eso, y con esto casi voy a terminar, y esto te permite involucrar a gente, pero ojo, sobre todo te permite generar resultados. O sea, todo lo que estoy contando es para un liderazgo ágil, es para conseguir la transformación. Bueno, como he ido... Y esto es un poco lo que os quería comentar. ¿Qué tipo de liderazgo creo que necesitamos hoy en día para cambiar la educación? Porque creo que tenemos un consenso que tenemos que cambiar la educación. Seguro que discrepamos en las formas de cambiarlo. Está bien, porque necesitamos diversidad. Y entonces, convirtamos la discrepancia en diversidad. O sea, creemos proyectos diferentes y validemos esos proyectos, veamos a qué gente le conviene, cómo aprendemos, etc. Aprendamos sobre el propio proceso. En un momento de cambio y de transformación tan profunda como la que vivimos, y con la responsabilidad que tenemos, porque aquí sí que la educación es especial, porque la educación en el mundo en el que vivimos es la única herramienta que puede cambiar la sociedad, que puede conservar y mejorar el planeta. No hay otra herramienta, todas las otras herramientas son derivadas de la educación y esa es nuestra responsabilidad. En eso sí que somos especiales. Mala suerte, hemos elegido trabajar en este sector. Yo no quería, pero al final ya veis que he acabado aquí. Pues en ese mundo tenemos que, los que somos líderes, tenemos que imponernos una responsabilidad aún mayor y tenemos que hacer cosas que nos van a resultar incómodas, que van a ser difíciles, que van a ser duras, pero que si no las hacemos no vamos a conseguir transformar. Tenemos que liderar, no solo tenemos que gestionar. Gestionar, por cierto, lo hacen ya casi las máquinas. La administración de empresas se llamaba antes, después la gestión empresarial. Esos son disciplinas que están obsoletas. Yo estoy en una escuela de negocios, por cierto, y tenemos algunas de esas disciplinas. Para mí están obsoletas, solo van a estar en muy breve plazo. Lo que no está obsoleto es liderar. Muchas gracias.